buenas noches, bienvenidos a un programa más, lachinapolo.p. Como lo habíamos prometido, esta noche venimos con más destapes, pero antes, ¿qué pasa con los señores congresistas? ¿Qué pasa en el Congreso? El pueblo no los quiere. ¿Cuáles son sus intereses de aferrarse a ese curul? ¿Algunos lobbies incompletos? ¿Qué más tienen que hacer? El pueblo se ha pronunciado. Para ello tenemos unas imágenes del Pleno del Congreso, que más adelante analizaremos el tema. Ratificamos nuestra oposición a la ley de reforma por considerarla inconstitucional y además la propuesta impracticable porque va a generar inestabilidad durante 4 años en el país. No existe predictibilidad para los empresarios con una ley como la que se ha propuesto. Va a mantenerse y va a ampliarse el nivel de inseguridad ciudadana porque no va a haber garantía de nada. Veo con mucha preocupación que no existe ni siquiera la voluntad de poner en debate y que la población vea todas las reformas que muchos congresistas y muchas bancadas pusieron. ¿Le tienen miedo a la Asamblea Constituyente? Claro que le tienen miedo, porque se diseñaría un nuevo concepto de país, mucho más humano, mucho más integral, mucho más justo, mucho más plurinacional. A eso le tienen miedo. Si le diéramos nada más la recuperación del subsuelo al habitante peruano, el habitante no es dueño de lo que hay adentro, del oro, plata, cobre que hay acá, lo vendemos. Hay cosas, presidente, que no son negociables. La Asamblea Constituyente no es negociable y de ninguna manera va a ir mientras que nosotros estemos aquí. Como ustedes ven, señores, el Congreso negó, desaprobó. En pocas palabras, a ellos no les conviene, tienen sus propios intereses. ¿Qué pasará ahora? Ahora, ¿qué dirá el legislativo? ¿Qué pasará más adelante? Esta noche tenemos una invitada de lujo, Giovanna Peñaflor. Ella nos contará, nos explicará qué pasará. Ella es presidenta del directorio de IMACEN. Buenas noches, Giovanna. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, la primera pregunta que te quiero hacer es para que el público sepa, ¿qué es IMACEN? Bueno, nosotros somos una empresa encuestadora que trabajamos hace 35 años en el país. Hoy día no solamente trabajamos en el Perú, sino en Colombia, Ecuador, Bolivia. Y estamos especializados en el seguimiento de opinión pública, ¿no? Lo hemos hecho un montón de tiempo y hemos acompañado los distintos procesos que se han dado en el país a lo largo de este tiempo. Cuéntanos, Giovanna, ¿qué consecuencias tiene que el Congreso haya rechazado ahorita el adelanto de elecciones? Bueno, yo creo que realmente es inaudito, ¿no es cierto?, que un Congreso con el bajo nivel de respaldo que tiene, con la mala imagen que tiene, se ponga de espaldas al país, ¿no? A un país que está pidiendo adelanto de elecciones y no ni siquiera porque vaya a ser la solución de todo este problema. Para mí es como cuando tú vas de emergencia a un hospital, ¿no es cierto? Tienes un problema de emergencia, te tienen que operar de emergencia, pero la operación no necesariamente te va a salvar, ¿no es cierto? Pero si no te operan, no, tampoco no tienes ninguna oportunidad. Para mí el adelanto de elecciones es como esa operación. Es la posibilidad de poder pasar a otro escenario político, de que aparezcan en el Perú autoridades que realmente tengan legitimidad, porque obviamente los mismos que ahora hablan de la Constitución, hablan del tema de mantener la constitucionalidad del país, eran los que hace meses atrás hablaban de que el proceso electoral había sido espurio, que Pedro Castillo llegó con fraude, que tenía que irse por esa razón, y ahora resulta que Dina Boluarte, que fue elegida en su plancha, es la persona que debe permanecer en el país. Además, se olvidan lo que pasó con Vizcarra. Claro. Con Vizcarra también los congresistas de ese momento se coludieron
para mantener a Martín Vizcarra teóricamente hasta que acabara el mandato para el que fue elegido Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó? Que finalmente no se dio, se cerró el Congreso, después se le vacó a él y tuvo que haber un presidente de transición. Entonces, realmente cuando escuchaba a este congresista de Renovación Popular, ¿no es cierto?, hablar de que íbamos a entrar en un periodo de inestabilidad, estamos en un periodo de inestabilidad y estamos desde hace bastante tiempo y con una gran responsabilidad de parte de la clase política. ¿Cómo percibes tú al Congreso ahorita, en la actualidad? Bueno, yo creo que el Congreso cada vez está peor, ¿no es cierto? Cada vez empieza de niveles más bajos de aprobación y termina con menor respaldo, porque hoy día parecen haberse olvidado el caso de los niños, por ejemplo, parte de los cuales, ¿no es cierto?, son los que votan porque no hay adelanto de elecciones, porque no se proceda con alguna medida que termine con este tema. Está el caso también de las bancadas que tienen que ver con problemas de las universidades, de lo que pasó. Están también las bancadas de extrema izquierda, ¿no? O las que apoyaron a Pedro Castillo, que después lo dejaron caer y que hoy día quieren volver a retomar las banderas de la Asamblea Constituyente cuando pudiendo hacerlo no lo hicieron. ¿Cómo percibes las alianzas de los congresos? Mira, yo creo que lo que vimos en el tema de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Estas negociaciones para que saliera Fujimori y todo lo demás que terminó en proceso se han dado 1000 veces peor en este Congreso y se han dado por cosas puntuales, por temas individuales. Y realmente yo creo que allí debería haber un mea culpa, ¿no es cierto? Y ese mea culpa debería expresarse en adelante de elecciones, porque si ellos hubieran querido hacer reformas constitucionales, de reformas políticas, las hubieran hecho. No les ha dado la gana realmente de hacerlo. Hoy día quieren convencernos de que tienen que quedarse hasta no sé cuándo para hacerlas y realmente eso es una burla. ¿Sientes a la presidenta, a Dina Boluarte, que no tiene voz de mando? ¿Sientes que le quedó grande el sillón? Bueno, para empezar, ella ha tenido que tener en cuenta que ella estaba totalmente aislada, ¿no es cierto? Claro. O sea, al asumir el mando, no podía entregarse totalmente a los congresistas. Y eso es lo que hizo cuando dijo que iba a terminar su mandato en 2026. Claro. Ese es su primer gran error, lo que inicia lamentablemente toda esta suerte de manifestaciones y la lamentable pérdida de vidas que se han dado en el país en estos meses. O sea, realmente lo que hay que criticarle a ella es que no haya sabido actuar frente a la crisis, ¿no? Que no haya tomado decisiones, incluso lo que está diciendo ahora termina siendo muy débil, ¿no? Cada vez que ella dice no voy a renunciar, realmente no sé qué cosa es lo que quiere transmitir. Me parece que responde a un círculo muy pequeño. A veces pareciera que el que manda es el señor Otárola. Sí, así es lo que dicen la mayoría. ¿Por qué crees que los congresistas no quieren irse? ¿Por qué están aferrados ahí? Bueno, hay bastantes que mejoraron sus condiciones económicas de un momento a otro, ¿no? Habría que comparar cuánto ganaban antes, buena parte de los que están hoy día en el Congreso, cuánto ganan ahora, cuántos han comprado casa, cuántos han comprado carro, cuántos se han endeudado a partir de la expectativa de tener 5 años un determinado ingreso, cosa que no es muy fácil en nuestro país, ¿no es cierto?, por las condiciones en las que está. Y el otro tema son las negociaciones. Porque los lobbies, exactamente, y porque realmente allí también tenemos que tener en claro una cosa: ellos no tienen la posibilidad de reelegirse y es en la búsqueda de un mecanismo para que puedan reelegirse que se está tardando el tema de adelantar las elecciones, lo cual es también inconcebible. Quiero que les expliques al público, ellos quieren saber, porque unos no entienden, asamblea constituyente, otros gritan no, entonces eso ¿nos podrías explicar, por favor? Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que entender una cosa, ¿no? Nuestra Constitución, que se aprobó durante el gobierno de Fujimori, y se aprobó en un proceso que no fue realmente transparente. Hay muchos que señalan que la aprobación de esa Constitución fue una aprobación espuria,
porque realmente no tuvo el respaldo de la mayoría del país y en todo caso estuvo muy dividida. Pero bueno, hay un sector de la derecha, sector empresarial, que la ha defendido a capa y espada porque dicen que de esa manera se mantiene el tema de la confianza empresarial, ¿no es cierto? Y el modelo económico que según ellos ha funcionado en el país. La verdad es que, en mi opinión, parte del origen de esta crisis tiene que ver con esta negativa de ciertos sectores de la población a no hacer los ajustes a la Constitución que se requieren, porque es imposible que podamos decir que el marco constitucional sirve cuando hemos tenido crisis como las de PPK, por el tema de la composición del Congreso, cuando hemos tenido cierres de Congreso, cuando hemos tenido 3 presidentes en el lapso de creo que de 15 o 20 días, o sea, es imposible decir que esa Constitución sigue sirviendo. Ahora, ¿es la Asamblea Constituyente la solución ahora? En mi opinión no, si es que no se da el adelanto de elecciones. En mi opinión ahorita, siendo necesario, es una bandera que vuelven a esgrimir partidos como Perú Libre o de la izquierda para no tomar las decisiones que se deben, como cortina de humo, ¿no? O sea, siendo necesario que hayan cambios, pero eso lo tendrá que hacer el próximo gobierno, lo tendrá que hacer el próximo Congreso, que esperamos sean elegidos con mayor representatividad de lo que han sido electos los congresistas actuales. ¿Crees que Dina Boluarte, la presidenta, esté en unos temas internos de repente o ha llegado a un acuerdo con el Congreso? Mira, yo creo que inicialmente ella llegó a un acuerdo, si no, no estaría sentada donde está, ¿no es cierto? Más o menos en la situación similar en la que llegó al poder Martín Vizcarra. Es decir, con conversaciones, esto que les permitieron llegar. Pero yo creo que ya una vez ella sentada allí ha tenido que evaluarlo mejor, porque finalmente la que termina siendo responsable de las muertes que se han producido, de esta inestabilidad, es ella. Claro. Y ella es la que sabe además que si ella renuncia, el adelanto de elecciones se vuelve inminente. Porque si ella renuncia, entra alguien del Congreso, es cierto, pero entra obligado a convocar elecciones de manera inmediata. Entonces, la verdad es que ese es el elemento que ella tiene para presionar a los congresistas actuales, solo que no quiere, y probablemente porque tiene un entorno que, como el señor Otárola, que insiste permanentemente en que ella no va a renunciar, ¿no? Cuando en realidad la sensación que queda cada vez más, y a mí me da pena porque como mujer desearía que la primera presidenta que ha tenido el Perú deje, digamos, un buen recuerdo, pero lamentablemente ese momento ya pasó. Entonces ahora realmente lo que cabría es que ella dé un paso al costado y facilite el que este Congreso, que se quiere aferrar a una situación totalmente egoísta, ¿no es cierto?, y sin ver los intereses del país primero, tomen pues aquella decisión que se están negando a tomar. ¿Estás de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Freddy Otárola? No, yo creo que él es uno de los elementos más negativos que tiene el actual gobierno. Creo que su posición, el tema del discurso del terruqueo, o sea, me parece que es un tema sumamente dañino y no es un tema, o sea, para explicar la incapacidad, porque él es miembro de este gabinete y además primer ministro, la incapacidad que han tenido para manejar la crisis, el tema de los muertos, o sea, tener esta cantidad de muertos no es una cosa necesaria. Preguntémonos cuántos muertos hubieron en el caso de los enfrentamientos en Chile, que también hubo acusaciones, pero por el tema de los perdigones y que quedaban, pero, o sea, esta cantidad de muertos no es una cosa aceptable. ¿Qué es lo que pasa? ¿No están de acuerdo? ¿Con quién? Dina Boluarte con Freddy Otárola. No, yo creo que Freddy Otárola la maneja. La maneja. Yo creo que ella no es la que está manejando el país, lo cual tampoco, o sea, es realmente constitucional, ¿no es cierto? Porque quien tiene que tomar las decisiones es la presidenta, no este señor, ¿no es cierto?, por el que nadie ha votado. ¿Crees que ella esté pagando algún favor a Freddy Otárola? ¿Por qué tanto él, o sea, él es el presidente, en pocas palabras? Yo creo que es o sea, cuando hablamos de la presidenta Dina Boluarte, tenemos que recordar
a esa persona que no quería dejar su puesto en la RENIEC para volver a ese puesto cuando acabara su vicepresidencia, ¿no? O sea, una persona que yo creo nunca pensó que iba a tener que tomar decisiones de la responsabilidad y en la gravedad de circunstancias con las que atraviesa el país. Y yo creo que en ese sentido lo mejor sería que ella realmente lo evalúe y más allá de lo que habló o no habló con el señor Otárola, de si lo comprometió o no lo comprometió, piense que su compromiso es con el país en general. Y creo además que estos penosos hechos han puesto de evidencia que definitivamente en nuestro país siguen habiendo ciudadanos de distinta categoría. O sea, no puede ser que con el tema de Merino, ¿no es cierto?, claro, y 2 muertos, se cayera un presidente y en este caso... Más de 50. Exacto. Más de 50, casi 60, actuamos como si no hubiera pasado nada. Claro, o tienen que morir en Lima y no en provincia. Lamentablemente yo creo que eso se está volviendo a poner de manifiesto y además creo que esa es la razón por la cual la gente marcha hoy día. No marcha por Pedro Castillo, no marcha por porque vuelva él, no marcha por la izquierda, marcha como reclamo ante las muertes que se han producido, muchas de las cuales han sido de personas que no tenían nada que ver incluso con el tema. Claro. Y donde finalmente queda claro que el ser provinciano y vivir en provincias, ¿no es cierto?, hace que seas menos escuchado en este país. ¿Crees que la gente que está en las marchas sabemos que hay gente que está protestando porque realmente la injusticia, no por Pedro Castillo que hemos mencionado, pero crees que sean gente también de Movadef, de Sendero, como mencionan? Mira, yo creo que es imposible que en este tipo de cosas no hayan infiltrados, ¿no es cierto? Y creo que además inicialmente puede haber sido mayor la presencia de gente vinculada a Pedro Castillo, que haya habido allí algún tema que se pretendió armar. Pero creo que hoy día tenemos que tener en cuenta que estamos en otro escenario. Después de los muertos ocurridos, estamos en una situación distinta. No debemos olvidar que en el proceso de lucha contra Sendero Luminoso, quienes más pagaron la factura fue la gente que vive en el interior del país. De la enorme cantidad de muertos que hubo civiles, ¿no es cierto?, la mayoría no fue de Lima, la mayoría fue en Ayacucho, en Huancavelica, en Huancayo, en el sur del país, o sea, en el interior del país. Y eso ocurrió ante la indolencia y la indiferencia de quienes vivíamos en Lima. Y esa historia se vuelve a repetir. Entonces hay que evitar la satanización, hay que evitar la deslegitimación de esta protesta diciendo, no, eso es que es terrorista o que es Evo Morales que entró por el sur, que si las armas, que si no sé qué. O sea, hay que dejar esta forma que hemos tenido en los últimos años de asustar a la gente, ¿no? Y que se ha dado repetidamente. Con Ollantumala se dijo también, están esperando en Bolivia para entrar, si no gana, y si gana van a subir. Al final entró Ollantumala y hizo un gobierno de derecha. Después se dijeron lo mismo, ¿no es cierto?, con el caso ahora de Pedro Castillo. La verdad que Pedro Castillo no ha sido un gobierno de izquierda, ¿no? Ha sido un gobierno ineficiente, de una persona poco preparada y hasta, digamos, de corrupción, ¿no es cierto?, de casos de corrupción, pero de izquierda, que cambió algo en el país dramáticamente, que hizo alguna transformación, no. Entonces hoy día se vuelve a plantear ese tema del comunismo, del Foro de San Pablo, de no sé qué, de por aquí, por allá, cuando en realidad lo que se está evidenciando hoy día son fracturas en el país que tienen mucho tiempo y que no hemos hecho nada por solucionarlas. Giovanna, en este país nos hace falta un premier de consenso. ¿En tu opinión? Yo en realidad lo que creo que hace falta es que la señora Dina Boluarte logre que se fije nuevas elecciones lo antes posible. Porque la verdad, más allá de que eliminaron la de este año, también es cierto que hasta ahora no ratifican la de abril del próximo año. Entonces realmente creo que ella debe tomar, o sea, más allá de quién sea el premier o no, debe dar muestras de que ella es la que toma las decisiones. Eso es lo que necesitamos, una presidenta. Bueno, muchas gracias, Giovanna, por estar esta noche con nosotros. Te invito a ver el siguiente reportaje que tenemos del viceministro
de Economía y Finanzas, el economista José Chávez Cuentas. Este viceministro en los años anteriores, del 2019 al 2020, perteneció y fue presidente del Banco de la Nación. También este viceministro ha pertenecido su familia directa a las filas del MRTA. ¿Quieren saber más de esta nota? Les invito a ver. Dejó el Banco de la Nación con una desvalorización de más de 500 millones de soles y hoy es viceministro de Hacienda y Vivienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Hablamos de José Carlos Chávez Cuentas, expresidente del Banco de la Nación. Un cargo que le quedó muy grande, pues según la Superintendencia de Bancas y Seguros, este economista redujo el patrimonio efectivo del banco de todos los peruanos entre junio de 2021 al mes de abril de 2022. Según la SBS, esta reducción del patrimonio sucede debido a la desvalorización de las inversiones disponibles para la venta, lo cual corresponde a bonos soberados. En total, sería una reducción de 567 millones de soles en tan solo 9 meses. Tiempo récord considerando que ya lleva un año a la cabeza de la más importante entidad bancaria del Estado. Intentamos comunicarnos con el actual presidente del Banco de la Nación, Juan Carlos Galfre García, para saber en qué estado recibió al ente financiero, pero no tuvimos respuesta. Sí, por supuesto. He hecho la consulta, me indicaron que su agenda está full, por eso es que te voy a enviar el comunicado. Un comunicado muy somero que dice que el Banco de la Nación no ha sufrido desvalorización alguna, a pesar de que el informe de la SBS es muy claro en su análisis. Lo cierto es que a pesar de este traspiés, hoy lo volvemos a tener como viceministro de Economía desde el 20 de diciembre del año pasado, pero no es la primera vez que José Chávez Cuentas ocupa un cargo público. Durante el mandato del expresidente Martín Vizcarra, también fue viceministro de Hacienda entre los años 2019 y 2020, siendo luego incluido en una investigación de la Procuraduría que veía el caso de la compra de test serológicos de COVID-19. Pero si de investigaciones hablamos, este funcionario del Estado tiene también en su haber una denuncia policial por estafa en agravio de Milagros Mayo Alberto, una postulante cajera del Banco de la Nación a la que supuestamente indujo a inscribirse a un curso para la lectura de monedas nacionales y extranjeras, con un costo de 390 soles. Tras pagar un monto inicial de 340, no le permitieron participar del curso ni le devolvieron su dinero. No podemos dejar de mencionar que nuestro flamante viceministro es hijo de Sonia Angélica Cuentas Ansi, quien en vida fue parte de la Unidad Democrática Popular, considerada el brazo derecho del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Porque sin luchas no hay victorias. En definitiva, un viceministro que carga más de una sombra en la espalda y que nos pone a pensar si es un funcionario idóneo para el cargo en un país que día a día ve caer su economía debido a una grave crisis política. Este personaje, José Chávez Cuentas, ha sido auditado por la SBS por su mala gestión. Como menciona el reportaje, este señor tiene 2 investigaciones. La primera es en la compra de unos test seriológicos que pidió comprar por gusto, era por gastar nada más. La segunda investigación, la SBS ve el deterioro del patrimonio del Perú, como dice en el reportaje. Señores, estamos hablando de 567 millones
millones, así como lo escuchan. Y este señor en la actualidad es premiado por Dina Boluarte, nuestra presidenta, que todos teníamos la esperanza que las cosas iban a ser diferentes, así como lo escuchan. Este señor ahora es el viceministro de Hacienda. Este señor José Chávez Cuenta ahora maneja todos los recursos del Estado, sol por sol, teniendo unos antecedentes de haberse deteriorado más de $500,000. Así. ¿Y con quién? ¿Quién es el otro personaje que no mencionan, que no está en el reportaje? Es José Olivares. ¿Qué es lo que está pasando en esta fiscalía, señores? ¿Por qué? Simplemente el caso cuando saltó el tema de la SBS, ellos renunciaron. ¿Y quién renunció con él? Su gente de confianza, José Olivares. Renunció uno y renunció el otro. ¿Qué es lo que pasa? La solución es renunciar, de afuera resuelvo mis casos, mis problemas, y no pasó nada con todos esos millones. No tan solo tenemos ese caso del señor Chávez, no. Su madre, como dice en el reportaje, la señora Sonia Cuentas, ha sido protectora. Escuchen bien, señores. Ojo, del emeritista Néstor Serpa Cartolini, así como lo escuchan. Esta señora, que en paz descanse, es madre de la persona más importante de nuestro Perú, quien maneja nuestros recursos, sol por sol, que va a definir y que va a salir. Este es el señor que maneja, José Chávez Cuenta. La señora, que en paz descanse, Sonia Cuentas, tenía su función de viajar a Europa. ¿Saben a qué, señores? A buscar financiamiento para el MRTA, para comprar armas y traerlas y entregarles a la gente de la selva y a la gente de Lima. De esto estamos hechos. La señora Dina Boluarte no ha podido ver todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué favores está pagando? ¿Quién puso al señor José Chávez Cuentas en ese gran cargo importante? ¿Quién? ¿Lo hizo él o lo hizo ella o lo hizo su premier? Bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos con más temas y más destapes.